Pasar al signo de Tauro. Tauro, ustedes son los protagonistas de esta lunación. Claro, Tauro, vamos a mirar cómo esta luna llena se da para el signo de Tauro. Si tú eres ascendente en Tauro o tienes el sol o naciste con la luna en Tauro, quiere decir que eres un hombre o una mujer, una persona que tienes la luna exaltada. Esto me encanta decirlo cuando hay una lunación en Tauro, porque las personas luna Tauro van a la fija. Un hombre con luna Tauro o una mujer con luna Tauro les queda muy fácil concretar. Ya tienen un as bajo la manga, tienen como una ventaja a muchas otras cartas. Tener la luna en Tauro ya es una muy buena relación con el papel moneda. Muy, muy buena relación con el papel moneda. Pues Tauro, ustedes son los protagonistas de esta luna llena. Sí, el hecho de que se llene la luna en tu casa uno, en la casa del yo, pues Tauro, recuerden que les está mostrando que el valor más preciado y el recurso más preciado que ustedes pueden tener son ustedes mismos. Todo lo que estábamos diciendo en la primera introducción del live acerca del yo, acerca de verme como una empresa, acerca de entender que cada área de mi vida se convierte como un pequeño departamento del cual puedo sacar provecho. Esta luna llena en Tauro los conecta mucho con el valor preciado de ustedes mismos. Cambia la energía totalmente porque ahora Tauro recibe recompensas que incluso estaba esperando de tiempo atrás. Situaciones con el cuerpo, excelente momento para empezar una nueva dieta, empezar cosas distintas. La luna en Tauro también da mucho optimismo para las personas de Tauro que estén iniciando un proyecto. El vínculo con el papel, los recursos, lo que tenga que ver con la capacidad de producción y de hacer, pues es un excelente momento para hacerlo. Yo creo que las lunas llenas en el signo de Tauro es la mejor correspondencia que ustedes pueden tener. Tauro, asegúrate de revisar todos los temas dentro de ti. ¿Cuál es la manera de hablar contigo mismo? ¿Cuál es el lenguaje que tienes cotidianamente? Y quizás cuáles son las emociones que no están funcionando, porque ahora esta luna llena lo cambia todo para Tauro. Todo, absolutamente todo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tanto así tan benéfico para Tauro? Lo que pasa es que es entrar en un ciclo de correspondencia y de sincronía con la lunación en temas de rutina, en temas de vida, en temas de esencia. Si ustedes, por ejemplo, son de signo Tauro, ascendentes lunas, y ustedes mismos tienen una empresa o tienen un proyecto, un emprendimiento o algo que se relacione mucho con la comida, también incluso con algo de recurso, pues es entrar en una sincronía de valor impresionante, donde ustedes van a ver mucha riqueza en los próximos 6 meses. Lo importante de una luna llena en el signo de Tauro es que conecte con la verdadera esencia y el valor que me doy a mí mismo. Entonces cambia la vibración para Tauro en este sentido y es una gran oportunidad para conectarse también con el disfrute de la vida. Observen que el trígono que ofrece, en este caso, el nodo sur a través del trabajo, pues lo relaciona en muy buena posición para que también coincidan con las personas adecuadas. Lo mejor que puede hacer Tauro con esta lunación, aparte de todo lo que ya dijimos, es quizás no soltar la cotidianidad o el proceso. Cada uno de ustedes ubíquense en qué viene haciendo, qué proceso está de su vida, si se está casando, si se está divorciando, si está trabajando, si está estudiando, si está en un emprendimiento, y es el mejor momento para generar constancia. A través de esa constancia, la luna llena trae una riqueza y cosas buenas, abundancia para ustedes. Quiero aclarar que no solamente me estoy refiriendo cuando utilizo las palabras riqueza y abundancia, no solamente es dinero. Recuerden que el dinero es la parte final de la abundancia. La abundancia empieza por cómo me relaciono conmigo mismo. Si hay una buena relación conmigo mismo, lo otro se va a dar. Si no, no mucho. Ténganlo presente allí. ¿Quiénes son ascendentes en Tauro o tienen la luna en Tauro? ¿Dónde hay alguna relación taurina? Mi esposo es Tauro, Javier. Bien, pues ahí está para el esposo. Ascendente en Tauro, dicen por acá. Ok. Después de mirar a los que están de incógnitos, bienvenidos. Los que están en Facebook, en Instagram, en TikTok, los que están en YouTube viendo desde lejitos, bienvenidos al like, pueden opinar, pueden dejar también sus comentarios. Aquí me aparece cuántos están de incógnitos, no sé, no les gusta ser como muy visibles a veces.